siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Al Derecho. Gracias por conectarse con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria para ustedes. Al Derecho es un espacio en el que hablamos en compañía de un abogado invitado acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. En esta emisión estaremos hablando de legalización de predios y hoy nos acompaña la profesional Laura Cristina López. Laura es abogada de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho de los Negocios, también es especialista en Derecho Administrativo y además tiene un diplomado en Conciliación. Laura, un saludo y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a iniciar con nuestro tema del día en esta emisión, que es legalización de predios, y vamos a empezar por explicar qué significa eso de legalizar un predio. La legalización de predios sucede cuando muchísimas personas tienen o están habitando un predio y no tienen una escritura pública o un título de propiedad. Pues suena de pronto como muy sencillo de interpretar, pero en la cotidianidad de las personas que están, como lo digo yo, habitando un predio, muchas veces se puede presentar que le donaron el predio, lo tienen en situaciones específicas legales que sé que vamos a desarrollar más adelante, y lo que se busca con ello es que esa persona que está en ese predio, que no tiene una escritura pública donde esté a su nombre dicha propiedad, pueda lograr conseguir ese título. Laura, ¿qué predios se deben legalizar? Pues existe una amplia gama de situaciones y pues de especificaciones frente a ello. Una de ellas, por ejemplo, puede ser cuando una persona está como comunera o en común y proindiviso o tiene un porcentaje frente a otras personas que habitan una propiedad o que en el certificado de libertad y tradición aparecen varias personas como dueños. Pero que así aparezcan varias personas como dueños, todos tienen repartido su porcioncita de terreno o su pedacito, o muchos no están en el predio y otros sí. Eso es una situación. Otra situación, como lo expuse anteriormente, es cuando, por ejemplo, el papá le dice al hijo: yo le regalo ese terrenito para que construya su casa, pero nunca le hizo una escritura pública, nunca le hizo absolutamente pues como ningún documento que sustente esa donación, que casi siempre se debe realizar por medio de una escritura pública en la notaría. Otra forma es cuando usted ingresa a un predio que está solo, ¿cierto? Y usted ingresa de buena fe y ha pasado cierto tiempo y usted ha estado ahí y usted se cree la absoluta dueña de ese terreno. Esos son como los casos como más generales que se pueden presentar. Obviamente pues habrán muchos otros casos de índole muy particular, pero eso es como la generalidad de las situaciones que se pueden dar. Laura, para entender más este tema de legalización de predios e ir ahondando en el desarrollo de esta temática del día, definamos qué se debe entender por posesión. Claro que sí, me permito tomar el teléfono para leerles el artículo, porque el artículo es muy claro y lo trae la norma. En el Código Civil es donde se manejan la mayoría de los conceptos frente a muchos temas pues, legales. En específico está en el artículo 762, donde nos dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. En términos coloquiales y un poco más sencillos para entenderlo, la posesión es que yo tengo y estoy en un predio y me considero absolutamente dueño de él. Y la otra cosa muy importante es que no solamente yo que estoy en el terreno puedo ostentar la calidad de poseedor, sino que si yo, por ejemplo, soy menor de edad y mi padre
quiere que yo empiece a ejercer la posesión, lo puede hacer en mi representación, porque eso lo trae la norma. Y lo importante de todo este asunto es que usted haga su posesión en el predio y que absolutamente nadie más se oponga. De acuerdo a esas características que se mencionan en cuanto a posesión, de que ya mencionamos también qué predios se deben legalizar, ¿al cuánto tiempo se debe iniciar precisamente ese proceso de legalización? Bueno, aquí tenemos dos diferencias en la calidad de los poseedores. Existe uno que es el poseedor regular y otro que es un poseedor irregular. El poseedor regular es la persona, por ejemplo, a la que se le vendió una propiedad, se le hizo escritura pública, pero por alguna razón no la pudo registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos en su folio de matrícula inmobiliaria. Ese poseedor regular tiene un tiempo de 5 años. Y el poseedor irregular es una persona que nunca ha tenido un justo título, es decir, que nunca se le hizo esa transferencia del dominio por escritura pública o por algún otro medio, sino que ingresó a un predio y lleva 10 años o más años. El mínimo para posesión regular son 5 años y el mínimo para posesión irregular son 10 años. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es que la característica principal es que hayan ingresado al predio de buena fe. No pueden haber ingresado al predio de mala fe, por medio de amenazas o por medio de violencia, porque a ella se configura un tipo de delito penal y no podría aplicar este tipo de posesiones. Laura, ¿qué tipo de procesos se pueden realizar para legalizar un predio? ¿Qué es lo que estamos hablando de acuerdo a esas características que usted nos menciona? Bueno, hay una gama muy amplia también de procesos por medio de los cuales se pueden legalizar estos predios. Uno de los procesos es, por ejemplo, el proceso divisorio. Cuando es un lote muy grande y hay muchas personas que son copropietarias o que tienen, como lo entienden muchas personas, porcentajes dentro de una propiedad, se puede dividir la tierra y darle a cada uno el lote si de común acuerdo se ponen o si pues no están de común acuerdo, todos también se puede llevar al juzgado. La característica principal para poder desarrollar este proceso es que primero que las personas sean dueñas por porcentajes. Y la segunda característica es que sea materialmente divisible. ¿Cómo así que materialmente divisible? Es decir, que por medio de planeación se permita realizar esa subdivisión con las normas de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que tenga el municipio. Esa es una de las formas. Otra forma es iniciar un proceso de pertenencia o de ley 1561 en el juzgado. Eso es una forma en la que incluso la Agencia Nacional de Tierras, por medio de programas estatales, en algunas oportunidades cuando se abren en los municipios dichos programas, también se puede hacer. No necesariamente tiene que ser con la agencia, porque cualquier persona o cualquier abogado lo puede desarrollar. Y las otras formas, pues ya si las personas, por ejemplo, cuando le dieron esa porción de terreno están de acuerdo, también se puede hacer por medio de una escritura pública. Y por último, también se pueden poner de acuerdo en el centro de conciliación por medio de una audiencia de conciliación. Es decir, si usted no quiere acudir a los estrados judiciales, también puede citar a la persona, a la dueña del terreno, a la que aparezca en el certificado de libertad y tradición, y hacerle la manifestación a esa persona de que usted quiere tratar por las buenas de legalizar el predio, y también se puede llegar a un acuerdo en el centro de conciliación. Laura, cuando hablamos de ese proceso que usted dice divisorio, donde los propietarios de alguna manera tienen porcentajes, ¿no se entiende esto como sucesión? ¿Es algo totalmente aparte? Sucesión, Sandra, es antes, es decir, por ejemplo, son 10 hermanos y se murió el padre de todos ellos y solamente tienen una finca. En ese caso se puede que hagan el proceso de sucesión y que si el predio no se puede dividir porque de pronto las porciones de terreno son muy pequeñas porque el predio no es muy grande, entonces a cada uno se le da un porcentaje. Si ese predio se puede dividir porque la norma lo permita según el plan de ordenamiento territorial, entonces en la misma sucesión incluso se puede hasta dividir y darle a cada heredero su pedacito o su lote. ¿Qué se pide en esencia para desarrollar estos procesos? Lo que se pide en esencia es que a la persona que se reputa dueño, el juez lo declare como tal, ¿cierto? Independiente del proceso al que lo quieran hacer, si lo quieren y lo desean hacer
por medio de un juzgado, ¿cierto? Porque en el juzgado los jueces son los que finalmente hacen esa declaratoria y los que dicen y adjudican los terrenos a las personas que se reputan como dueños. Laura, veníamos mencionando que para adelantar ese proceso de legalización de predios existen diferentes formas, está el proceso divisorio, el proceso de pertenencia, la escritura pública, la conciliación. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro y podemos decir cuál es más efectivo? Bueno, digamos que desde la efectividad no lo podría diferenciar o determinar, sino de acuerdo a cada caso específico. Porque cada situación es un universo absolutamente diferente, entonces uno tiene pues diferentes, digamos que abanicos de posibilidades frente a las situaciones. Entonces no hay uno más efectivo que el otro, sino que lo que se presenta es que las situaciones específicas determinan cuál de ellos se puede tomar. En el proceso divisorio, como lo explicaba antes, la situación y lo que debe pasar en particular es que hayan varios propietarios de un solo predio y que sean comuneros, como se les llama legalmente, o un sinónimo es que estén en común y proindiviso, es decir, que tengan un porcentaje. Entonces el proceso para las personas que están en esa situación sería ese. Ahora bien, cuando usted lleva, por ejemplo, más de 5 años y tiene un justo título, o lleva más de 10 años porque no tiene ese justo título, sino que lo que tiene, por ejemplo, es un papel de compraventa, como muchas personas lo llaman, el proceso idóneo para mí sería el proceso de pertenencia o el proceso de ley 1561. Muchas personas se preguntan que qué diferencia hay entre esos dos procesos. El proceso de ley 1561 del 2012 es un proceso específico que precisamente el legislador lo trajo para legalizar la pequeña propiedad rural. Ese proceso anteriormente tenía una facilidad y era que se podían legalizar predios que hubieran iniciado en su certificado de libertad y tradición con falsa tradición. Es decir, por ejemplo, que los predios hubieran iniciado con compraventas de derechos herenciales o con otras circunstancias. Ya en la actualidad, ese tipo de la falsa tradición no se puede sanear por medio de los procesos de ley 1561. Los que sí son permitidos son los que sean de pequeña propiedad rural, es decir, que sean inferiores a una unidad agrícola familiar, dependiendo de cada plan de ordenamiento territorial. Y los procesos de pertenencia son los que siempre ha traído el Código General del Proceso, anteriormente el Código de Procedimiento Civil, y es para los predios, por ejemplo, que se legalizan en su totalidad. Muchas veces las personas, por ejemplo, los dueños tienen un predio grande y hay algunas personas que tienen en posesión predios más pequeñitos. Como son tan pequeños, la ley especial sería la 1561. O si usted va a legalizar la totalidad de un predio, la ley sería el Código General del Proceso. Entonces, hay una ley general, hay un artículo que es el 375 del Código General del Proceso y una ley especial. Sin embargo, al final del día, de acuerdo a cada caso específico, el demandante puede escoger pues, cuál proceso desea realizar. La escritura pública sería para los casos en los que ambas personas de común acuerdo lo quisieran hacer, ¿cierto? Entonces a ella se solicitaría una licencia de subdivisión o desenglobe a planeación y luego se procedería con la escritura pública. Pero la condición específica para ello es que el dueño esté de acuerdo y el poseedor esté de acuerdo. Y que planeación autorice hacer esa subdivisión o desenglobe, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Y ya la última sería que por la misma escritura pública también se hicieran procesos de donación, es decir, una subdivisión usted la puede hacer haciendo una compra-venta, es decir, que se fije un precio y se haga la escritura de esa manera o que se realice por medio de una donación. Laura, con relación a este tema hay dos términos que uno escucha con frecuencia, uno es la restitución de tierras y la otra la legalización de tierras. ¿Tienen alguna relación? ¿Cómo funciona este aspecto en temas pues legales? Tienen una diferencia demasiado importante y gracias por la pregunta porque muchísimas personas confunden ambas situaciones. La legalización de predios, como lo dijimos al principio, es buscar la titularidad, es decir, buscar que la persona que esté en ese terreno tenga un título de propiedad. Pero la restitución, como su nombre lo indica, es cuando yo soy propietaria de un terreno por situaciones de violencia, amenazas,
más o menos pues como por situaciones de esa índole, a mí me sacan de mi predio o me hacen abandono. En algunas oportunidades me sacan del predio, en otras oportunidades me obligan a abandonarlo por razones de seguridad y yo estoy por fuera de mi terreno y luego hago la denuncia ante las autoridades pertinentes de esa situación y el Estado tiene la obligación de restituirme a mí el predio que era mío, ¿cierto? Entonces en la restitución yo ya soy dueño, pero lo que ocurrió fue que me sacaron de la propiedad. En la legalización yo no tengo documentos de titularidad, sino que lo que quiero es obtenerlos. Con respecto al tema de la restitución de tierras, las personas a las que les ocurra pues estas situaciones pues deberán acercarse a las alcaldías para recibir información o a las regionales de las unidades administrativas especiales para la gestión de restitución de tierras despojadas, ¿cierto? Porque como es una situación muy particular, no lo pueden hacer personas o abogados pues como derecho privado o personas pues que como yo somos abogados y ejercemos nuestra profesión, sino que eso tiene que ser por intermedio del Estado. Y es un asunto que va relacionado directamente con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011. Laura, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y ya regresamos, vamos a mensajes institucionales. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra y inflamando tus sentidos. Todos los martes a las 6:05 de la tarde por AUPAN. Ultra La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Televidentes, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Al Derecho conversando con Laura Cristina López acerca de la legalización de predios. Gracias a quienes continúan nuevamente con nosotros, como les mencioné, e igualmente saludamos a esas personas que a esta hora se conectan con nosotros. Y para quienes se acaban de conectar, Laura, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado, que es la legalización de predios y esos procesos que se pueden llevar a cabo para legalizar un predio. Bueno, como resumen ejecutivo podemos decir que la legalización de predios es lograr que una persona que se encuentra en posesión de un terreno logre obtener su título de propiedad cuando no lo tengan. Y título de propiedad me refiero, para que muchas personas lo puedan entender, a una escritura pública o a una sentencia judicial donde lo haga dueño de un terreno. De allí que se puedan desarrollar muchísimas formas de realizar procesos judiciales para lograr llegar a ese fin. Todo ello depende exclusivamente de la situación en particular que tenga cada persona que se encuentre en los terrenos. Entonces podrán existir procesos divisorios para las personas que son copropietarios o que tienen un porcentaje con muchas otras personas en un mismo lote de terreno. Pueden existir también los procesos de pertenencia, que son los procesos del Código General del Proceso. También existen los procesos por Ley 1561 del 2012, que es la forma de legalizar una posesión para la pequeña propiedad rural, es decir, para los predios que no superan la unidad agrícola familiar establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial. Existen también formas de legalizar los predios por medio de escrituras públicas, donde se haga una subdivisión y donde, autorizado por planeación municipal, entonces se pueda realizar esa escritura pública. Y la otra forma también es por proceso de donación. Todo ello, como ya se ha manifestado anteriormente en el programa, depende única y exclusivamente de cada caso en particular. Laura, vamos a poner un ejemplo como para ir desarrollando y que nuestros televidentes comprendan más este asunto. Yo tengo un predio rural de 1 hectárea, hago uso de él hace más de 10 años, pero no tengo ese título de propiedad, no tengo algún documento que acredite que soy dueña de él. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Lo primero que habría que determinar fue la forma como ingresaste al predio. Es decir, si ingresaste al predio de una manera pacífica, podemos chulear ese requisito y pasar a los demás.
¿Cuál es el otro requisito? Pues que usted obviamente no sea la dueña, ¿cierto? Sino que el dueño sea una tercera persona diferente del Estado. Cuando digo el Estado me refiero gobernación, nación o alcaldía, porque sobre los bienes que son gobernación, nación o alcaldía no se puede ejercer posesión. Eso de pronto lo podremos explicar ahorita más adelante. El tercer requisito es que lleves o más de 5 años en esa posesión si has tenido de pronto un justo título, es decir, una escritura pública de ese mismo predio que no hubieras podido registrar, o que lleves más de 10 años. Y el tercer requisito es que usted se sienta dueña de ese terreno, ¿cierto? Es decir, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con el caso de una persona que ha estado en arrendamiento en una propiedad que no es suya por más de 14 años. Mucha gente de una manera equivocada dice, ay, pero es que yo llevo 14 años pagando arriendo, entonces yo ya tengo derecho porque ya llevo más de 10 años. No, porque la calidad en la que usted ingresó a esa propiedad no fue en calidad de dueña, sino en calidad de arrendatario, ¿cierto? Entonces la calidad en la que usted va a ingresar a un predio desde su inicio debe ser en calidad de dueño, en que usted se sienta como dueño absoluto de la propiedad y que así lo reconozca la comunidad que está a su alrededor. Laura, después de que se cumplen esas características o esos requisitos que usted menciona, ¿qué paso sigue? Bueno, el paso que sigue es que para el caso particular, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, lo que se debería hacer si usted lleva más de los 10 años es iniciar un proceso de pertenencia en el juzgado. ¿Cómo se sabe a qué juzgado presentar la demanda? Por ejemplo, para el caso particular de un predio que en el avalúo catastral, por ejemplo, esté avaluado en 3 millones de pesos, entonces se presenta ante los juzgados promiscuos del municipio donde se encuentra el predio. Eso es muy importante. Es decir, yo no puedo hacer un proceso de pertenencia de un predio del municipio de Andes en los juzgados de Ciudad Bolívar. Por ejemplo, entonces, si el predio está en el municipio de Betania, yo tendré que hacer el proceso en el municipio de Betania cuando las cuantías así me lo permitan. Es decir, los procesos de mínima y menor cuantía se realizan en los juzgados promiscuos municipales y los procesos de mayor cuantía se realizan ante los juzgados civiles del circuito. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Andes tenemos juzgados promiscuos municipales y también tenemos juzgados civiles del circuito. Entonces, en el caso que planteaba usted, en efecto se puede presentar la demanda ante el juzgado promiscuo municipal y acá se presentaría, por ejemplo, para reparto, es decir, como hay 2 juzgados, el primero y el segundo, entonces uno los presenta para reparto la demanda y ya le puede tocar al primero o al segundo y ya de ahí ya se iniciaría el proceso como tal. Laura, siguiendo con este mismo caso de ese, digamos, caficultor que tiene un predio y que hace más de 10 años lo tiene, pero en este caso supongamos que tiene ese documento de compraventa, ¿funciona igual? ¿Se hace el mismo proceso de pertenencia o hay algunos cambios? El contrato de compraventa, muchísimas personas lo han interpretado de una manera equivocada en que es un justo título. Y justo título no es una compraventa. Un contrato de compraventa que yo realizo de manera privada con otra persona en la notaría es una prueba que me sirve para yo demostrar que adquirí el predio de buena fe. Pero no es un justo título. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en este caso en específico se tendrían que esperar 10 años desde que yo ingresé al predio para poder realizar el proceso. Y en efecto, esa es la mayor cantidad de casos que, por ejemplo, llegan a mi oficina para legalizar predios. Personas que compraron con un contrato de compraventa, a veces a personas que no eran ni siquiera las dueñas reales que aparecen en el certificado de libertad y tradición, sino que fueron vendiendo esas personas por contratos de compraventa y así es como se puede legalizar el predio, con un proceso en el juzgado de pertenencia o de ley 1561, pero para el caso en particular sería de pertenencia. Laura, ¿cuándo no procede un proceso de pertenencia? No procede un proceso de pertenencia, primero, cuando usted ingresa a un terreno con violencia o de mala fe. Ahí en definitiva el juez tiene en cuenta esa situación porque ahí ya se estaría, por ejemplo, causando otro tema de incluso hasta de acciones penales en contra de esa persona por usurpación de tierra, ¿cierto? Entonces la primera condición es que no procedería, por ejemplo, cuando haya violencia u otro tipo de cosas similares.
Tampoco procedería, por ejemplo, cuando yo adquirí el predio por medio de una compraventa y apenas llevo 3 años en el predio. No se puede tener menos de 10 años para poder iniciar este tipo de procesos, porque ese fue el término que la ley de manera específica y expresa en la norma determinó para poder hacer los procesos de pertenencia cuando no se tiene justo título. Para el caso en especial, reitero y repito, la compraventa, el papel de compraventa que hacemos y que no es una escritura pública, no es un justo título. Laura, en un proceso de pertenencia, ¿quién es el demandante y quién es el demandado? Muy importante, Sandra, el demandante es la persona que está en posesión del terreno, ¿cierto? Es decir, el que se reputa dueño, el que la comunidad conoce como dueño. Y el demandado tendrá que ser única y exclusivamente la persona que aparezca como dueño en el certificado de libertad y tradición, o de manera técnica el titular de derecho real de dominio que esté inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. ¿Por qué es importante hacer esta claridad? Porque, por ejemplo, muchas personas pueden conocer que el dueño de esa finca hace muchos años era X persona, ¿cierto? Pero resulta que esa persona que la gente conoce como que fue el dueño antes del poseedor actual, adquirió esa propiedad, por ejemplo, con falsa tradición o una venta de derechos herenciales y esa persona no es dueña. Yo solamente me hago dueño cuando a mí se me transfiere el dominio de una propiedad por medio de o escritura pública o sentencia judicial o una actuación administrativa, y que ese documento por medio del cual me transfirieron el dominio a mí de cualquier terreno, yo vaya y lo inscriba a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, ¿cierto? O lo que la gente conoce como el certificado de libertad y tradición, que es el nombre técnico del documento del papel que le entregan a uno en dicha oficina. Laura, para finalizar, hay un asunto y es que los propietarios o esos poseedores de los predios dirán, bueno, yo ya llevo 10, 12, 15 años, aquí no ha pasado nada, ¿para qué legalizar? ¿Por qué es importante esa legalización de predios? La legalización es muy importante, primero porque cuando yo soy dueño de una propiedad legal, o sea, tengo mis papeles al día, puedo acceder a créditos, puedo acceder a mejoramientos de vivienda en los municipios o gobernaciones, puedo acceder a beneficios con las cajas de compensación, ¿cierto? Puedo hipotecar mi predio, puedo hacer muchísimas cosas en cuanto al disfrute y el uso pues, del mismo. Y además de eso, también puedo transferir y venderle a otro de manera legal. O sea, beneficios muchos, desventajas todas, porque muchísimas personas, por ejemplo, dicen, ay doctora, yo le vendo este lotecito, pero no tiene escrituras, no tengo el título. Entonces, si ese lotecito está muy bien ubicado, si no tiene escrituras, por ejemplo, vale 10 millones, pero con escrituras puede valer 50 o 60. Entonces, los beneficios son muchísimos y pienso que también es importante incluso por el desarrollo de cada municipio, porque si cada persona es propietaria de lo que realmente posee, entonces incluso va a ser mucho más beneficioso para los censos y para muchas cosas, y también beneficios de los propietarios que se hagan este proceso y que legalicen su predio. Laura, hemos llegado al final de este espacio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes televidentes, esperamos que les haya quedado claro este tema de legalización de predios, de proceso de pertenencia. Si tienen alguna duda, saben que pueden consultar con los profesionales del derecho. Aquí está Laura a su servicio, e igualmente en el municipio tenemos muchos profesionales en esta área. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros y por supuesto los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés aquí en Al Derecho. AUPAN, la televisión de los andinos.